Y en esta hora damos gracias a Dios por su excelencia, su grandeza, su majestad, su soberanía. Qué grande es Dios, qué grande es el Rey de Gloria que nos permite en esta hora compartir con ustedes de esas virtudes de nuestro Dios. Así sea Él recibiendo toda gloria, todo honor, toda alabanza, porque solamente Él es digno. Nosotros nos humillamos delante de Él para compartir con cada uno de ustedes en temor y temblor delante de ese Dios tan grande, ese Dios que lo llena todo. Y por eso, qué bueno que usted también comparta este mismo sentir en esta hora y nos unamos a glorificar su nombre, a decirle que necesitamos cada momento conocerle, necesitamos estar cerca, recibiendo de su sabiduría, atendiendo a su consejo, a su palabra. Necesitamos cada momento que su Espíritu sea sobre nosotros, revelando esas palabras de vida, esas palabras verdaderas de poder. Por eso a cada uno de ustedes mis felicitaciones también por estar en esa búsqueda, en ese anhelo, por ese Dios que trasciende. Y en este momento nos unimos en este tiempo de oración, de adoración. Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú eres excelente, excelso, Señor. Tú eres, oh Dios del cielo, más grande, Señor. Oh Dios, que todo lo que podamos pensar, Señor. Gracias, oh Dios de gloria. Gracias por seguirte revelando a nuestras vidas, Señor. Tú sabes que de no ser así, nada entenderíamos, nada comprenderíamos acerca de ti, Señor. Pero gracias por mostrarte, gracias, Señor. Oh Dios, por enviarnos esa palabra, por revelarte, Señor. Recibe toda exaltación que tu pueblo te da en esta hora, Señor. Oh Dios, queremos, Señor, exaltar, Señor, tu majestad, oh Dios. Decirte, Señor, qué bueno eres tú, Señor, que nos perdonas, Señor. Oh Dios, porque cuánto nos falta aún, Señor, por conocerte, oh Dios, cuánto nos falta, Señor, por entenderte, bendito Rey. Perdona toda falta de diligencia, perdona, Señor, toda falta de sabiduría, de entendimiento, Señor. Ven, Espíritu de Dios, síguete moviendo en esta hora como solo tú puedes y sabes hacerlo, Señor, nuestro corazón, para que tú lo limpies, Señor. Purifícalo a cada momento, Señor. Líbralo, oh Dios, de toda ignorancia, Señor, oh Dios, que haya en él, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, oh Dios, por ese temor reverente de cada vida hacia ti, Señor. Gracias, oh Dios del cielo, acéptale en esta hora, oh Dios. Sigue, Señor, manifestándote a todo su ser. Tú dices, venid a mí los que estéis trabajados, cargados, yo os haré descansar. Gracias, Señor. Recibimos, oh Dios, de ti, Señor. Tú eres nuestro descanso y te alabamos, Señor. Con gozo nos regocijamos delante de tu presencia. Gracias, magnífico. Gracias, maravilloso Dios. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está. Está en él,
principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, y un Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre es sobre todo es, y tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Digámoselo a una voz. Tu nombre es sobre todo Eres digno de alabar. y tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, Tú eres grande, Señor. cuán grande es Dios. Muy grande. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Qué precioso es cantar de sus cualidades, de su grandeza, de su gloria, de su majestad. No solamente estamos para pedirle que Él haga por nosotros, que Él nos conceda nuestras peticiones, que Él supla nuestras necesidades, sino también estamos para declarar lo que Él es. Por eso, que ese conocimiento de Dios siga acrecentándose en cada uno de nosotros. Y vamos allí a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 13, para que juntos leamos en el versículo número 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, el versículo número 9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribí estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué bueno que en esta hora ese Dios de paz, de amor, esté también acompañándoles a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a esta transmisión y a esta predicación, esta enseñanza que lleva por título Los animó. Para empezar, Pablo animó a los corintios a través de sus mismas oraciones personales a su favor. Es lo que leemos aquí en el versículo número 9, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Pablo oraba por la perfección de ellos, lo cual no implica una perfección absoluta e impecable, sino su madurez
espiritual. Qué importante que este sea también nuestro objetivo, creyentes, que cada día maduramos a la estatura de Cristo Jesús, que si se ha cometido algún error contra nosotros, bueno, estemos prestos para aún pedir perdón, sí, aunque el error haya sido del otro, pero también a perdonar cuando otro viene a excusarse o a pedir disculpas. Qué bueno es que en cada sentido, en cada aspecto, se pueda notar en nosotros esa madurez espiritual, que no es otra cosa que estar equipados, restaurados, aprovisionados. Uno de los ministerios de nuestro Señor resucitado es el de perfeccionar a su pueblo. Leemos en la carta a los Hebreos, capítulo 13, el versículo número 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí tenemos ese propósito del Señor Jesucristo, de seguir perfeccionando cada día a su pueblo, como bien lo dice aquí, para que seamos aptos en toda obra buena, para que hagamos su voluntad. Qué interesante es cada día preguntarnos si hemos hecho durante este día la voluntad de Dios. Y es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Qué bueno que no estamos solos. Él cada día nos está capacitando. Por eso damos gracias por ese ministerio de Cristo. Él usa la palabra. Sí, esta palabra de vida, esta palabra de poder, de autoridad, la usa con ese mismo propósito de perfeccionarnos. ¿Qué tal si miramos allí la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo número 16, para que veamos cómo es esto, que Dios perfecciona a su pueblo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y usa la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso, si usted ha escudriñado, ha leído las Escrituras durante el día, le felicito. Qué bueno que usted haya tomado este manual, se haya interesado por la palabra de Dios, para que así Dios pueda perfeccionarle. No olvide que Él está usando la misma palabra, las Escrituras, que por supuesto las usa en la comunión de una iglesia local. Sí, esto es muy importante resaltar. En Efesios capítulo número 4, el versículo número 11, leemos allí, Efesios capítulo 4, el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire esto, pero sigue diciendo más, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, usted dirá, pastor, pero ya me está exhortando. Bueno, esto es lo que dice la Escritura. No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire que necesitamos de una iglesia local para que en medio de esa comunión de esa iglesia, Dios nos perfeccione también. Mire, usa su palabra, pero también usa esa comunión. Bendito sea el nombre del Señor. Y en medio de esa comunión, los unos con los otros, es que Dios va equipando también a su pueblo para la vida y para el servicio. También usa el sufrimiento como una herramienta para equiparnos. Leamos un tanto ahí en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo número 5, el versículo número 10. Primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Así que gracias a Dios por todas las maneras que Dios tiene también para obrar en cada uno de nosotros. Al orar, los creyentes unos por otros y ayudarse mutuamente en forma personal, el Señor, que es exaltado, ministra a su iglesia, los prepara para el ministerio. Por eso es que no podemos dejar de orar los creyentes los unos por los otros. Aquí leemos en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 3, versículo número 10. Primera carta a los tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Espero que en medio de esta pandemia, de este confinamiento, no hayamos dejado, sino que antes hayamos incrementado nuestra oración los unos por los otros. Y también nos hayamos podido ayudar en forma personal. Como dice allí también Gálatas capítulo 6, en el versículo número 1. Miremos entonces Gálatas capítulo 6, el versículo número 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Restauradle. Esa palabra restaurar significa lo mismo que perfeccionar, es la misma palabra. Mire cómo Dios habla de restaurarnos. Esto es que podamos ayudarnos mutuamente y esto nos llevará a perfeccionarnos, nos irá preparando. Pero me detengo un momento aquí para decir que el crecimiento y ministerios cristianos que son equilibrados no pueden desarrollarse en el aislamiento. Sí, cuando una persona por sí misma se aísla, dice, no, aquí en la casa yo puedo leer, aquí yo puedo ver las prédicas, aquí yo puedo cantar. Y usted pensará inmediatamente, pastor, pero eso es lo que está sucediendo en medio de esta pandemia. Estamos también aislados. Bueno, aunque sean dos casos similares, pero son diferentes, ¿verdad? Uno es cuando el creyente realmente va por otra senda y está diciendo que ahí en su casa puede ser preparado, puede allí estar equipado para el ministerio, aún sin congregarse.
Miremos esto. Pero otra cosa es que en medio de esta pandemia, bueno, gracias a Dios que nos ha servido para interesarnos mutuamente, mucho más los unos por los otros. Pero ya pronto tendremos que volver a reunirnos, ¿sí? Ya en muchos lugares y ya pronto aquí en Chiquinquirá también tendremos las pruebas piloto, que no son otra cosa sino el comienzo para que podamos volver a reunirnos. Qué bueno, porque estamos pensando en esto, que no puedes criar un solo creyente aparte. Mira esto, alguien ha dicho que no puedes criar un solo creyente, así como no puedes criar una sola abeja, porque los creyentes se pertenecen unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Sí, no solamente que nos extrañamos, sino que nos necesitamos. Mire, por ejemplo, un bebé tiene que crecer en un ambiente de amor familiar para que sea equilibrado y normal. Así que esto mismo tiene que ver con los creyentes. Y el énfasis de hoy en el creyente individual, separado de la iglesia local, es errado, es muy peligroso. Somos ovejas y debemos unirnos en el rebaño. Somos miembros del mismo cuerpo. No olvidemos esto. Debemos ministrarnos unos a otros. Por eso, esté usted muy atento para que pronto, cuando ya sea el momento, cuando el Señor nos dé esa directriz, nos hable ahí para reiniciar, ahí estaremos, para que todos podamos ministrarnos, servirnos los unos a los otros. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 3, versículo número 10, vamos allá a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 3, el versículo número 10. Leemos allí: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, llegó el momento de estar orando al Señor para que este sea un tiempo de gloria para cada uno de nosotros, para todos. Veamos todo lo que Dios se ha propuesto hacer y Él mismo lo cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y leo aquí la escritura cuando estamos en este pasaje de segunda carta a los Corintios 13:10. Sí, segunda carta a los Corintios 13:10. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Miremos cómo allí estaba animándolos con un segundo estímulo, la palabra de Dios. Pablo escribió esta carta para suplir esas necesidades inmediatas allí de una congregación local. Pero hoy nos beneficiamos de esta carta, porque es una parte de la palabra inspirada de Dios. El gran deseo de Pablo era que la obediencia de esta congregación a esta carta resolviera sus problemas, de modo que no tuviese que ejercer su autoridad cuando los visitara. Algunas veces el ministro de la palabra debe derribar para poder edificar. Pablo tenía que derribar el pensamiento equivocado que había allí en las mentes de los corintios. Esto lo leemos en la segunda carta a los Corintios, el capítulo número 10, en el versículo número 4. Esté atento para oírlo. Dice de la siguiente manera, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, el versículo 4.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. De modo que esto fue lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo: ponerse a derribar para luego edificar. Claro, no es lo que preferiríamos. Usted y yo preferiríamos un lugar que esté sin construir para de ahí comenzar a construir lo que queremos, y no que tengamos que ir derribando para ir reformando. Mire usted, por eso muchas veces es más fácil trabajar con aquellos creyentes nuevos, porque están comenzando y son dóciles, son sensibles a la voz del Señor y le permiten a Dios que les cambie, que los transforme. Pues bien, tenemos todos que ser así. Aún así, miremos cómo Pablo tuvo allí que derribar tantos conceptos equivocados para luego sí poder edificar esa verdad en el corazón, en la mente de ellos. En los Corintios había una actitud allí negativa que hizo necesario que Pablo destruyera, pero su gran deseo era edificar. Pablo animó a los santos a cultivar la gracia, el amor y la paz. Leemos aquí en el versículo número 11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La frase tened gozo significa gracia. Era una forma común de saludarse en ese tiempo. El uno al otro se decía tened gozo. Puede traducirse como regocijarse. El mandamiento perfeccionaos, ya lo vimos en el versículo 9, que lleva a esa idea de madurar, de ser restaurados, de estar adecuados para la vida. Y consolados, le dice. Consolados significa anímense, a pesar de todos los pecados y problemas por los que tuvieron que arrepentirse y pasar, tenían derecho a animarse. Y aquí otra amonestación más: vivid en paz. Esta sí que era una amonestación necesaria, porque había divisiones, había disensiones en la iglesia. Lo leemos aquí en esta misma carta, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20. Leemos capítulo 12, versículo 20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mire cuán puntual nos habla Dios. Si practicaban el amarse y procuraban ser de un mismo sentir, las guerras cesarían y disfrutarían de paz en su compañerismo. Ser de un mismo sentir no quiere decir estar de acuerdo en todo, sino que acordamos que no estaremos en desacuerdo respecto a asuntos que no son esenciales. El compañerismo diario del pueblo de Dios es importante para la iglesia. Todos estos tiempos nos hayan servido a cada uno de nosotros, pero qué importante es que podamos orar, porque necesitamos ese compañerismo diario. Pero para terminar, todas las bendiciones espirituales que ustedes y yo recibimos vienen por el amor del Padre.
quien planeó la salvación antes de que el tiempo comenzara. Todas las bendiciones vienen a través de la gracia de Jesucristo, el mediador, que murió para comprar la redención y resucitó para aplicarla a su pueblo. Todas las bendiciones son compartidas dentro de la iglesia a través del Espíritu Santo. Por eso termino haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Han experimentado la gracia de Cristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo? Si es así, medite en esas bendiciones y ore para que se incremente ese disfrute suyo en Él. Si no es así, entonces apártese del pecado con arrepentimiento genuino y vuélvase a Cristo por la fe. Vamos a orar diciéndole al Señor que nos conceda ese compañerismo diario, porque lo necesitamos como su iglesia. Y en un momento quiero guiar a aquellas personas que quieren participar, quieren experimentar esa gracia, ese amor y esa comunión que es por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias con cada uno de los creyentes en esta hora. Señor, tú nos haces conscientes de lo necesario que es ese compañerismo con cada hermano en la fe, con cada uno de los cristianos, con cada uno de tus hijos, Señor. Tú tienes un plan y es de hacernos madurar, de llevarnos, Señor, a ese perfeccionamiento. Gracias por aún las situaciones con que estamos viviendo, Señor, el presente tiempo, Señor. Gracias, porque también esto lo ha utilizado tu providencia para perfeccionarnos, Señor. Has usado tu palabra, Señor, y sabemos que necesitamos de esa comunión allí con toda tu iglesia, Señor. Padre, gracias. Gracias porque ya hay un primer paso, Señor, y nuestros adultos mayores podrán, Señor, venir y adorar y exaltar tu nombre, Señor. Oh Dios, aún quedan los niños, Señor, los jovencitos. Queremos con todos glorificarte a ti, oh Dios. Por eso, gracias, Señor, porque en este tiempo nos has permitido ayudarnos mutuamente, Señor. Restaurar a otro, orar por otros, oh Dios del cielo, Señor. Y tú has venido haciendo lo que tú sabes hacer, edificarnos, enseñarnos, formarnos, Señor. Gracias te damos. Nos pertenecemos los unos a los otros y nos necesitamos, Señor. Por eso, gracias, oh Dios. Necesitamos de ese ambiente, Señor, allí, aquí en la congregación, Señor, para estar unánimes, para servirnos, Señor, para ministrarnos en el nombre de Cristo Jesús. Somos ovejas y tenemos que ir a un rebaño, Señor, y allí unidos, Señor, participar de todas estas bendiciones que tú nos das. Somos un cuerpo, como bien le revelaste ahí al apóstol Pablo, Señor, para que podamos juntos, Señor, dar de gracia lo que recibimos de gracia, Señor. Por eso, oh Dios, oramos, Señor, para que cada uno, Señor, pueda recibir ese estímulo tuyo, Señor. Y en el momento en que tú nos des la orden, podamos, Señor, estar ahí, todos, juntos, adorando. Sí, puede ser que haya algún orden, pero, Señor, gracias por ello, Señor. Gracias por cómo has estado, Señor, resolviendo, obrando, supliendo, Señor, glorificándote en tantas maneras. Señor, no queremos, como los corintios, permitir tantos argumentos y murallas ahí en nuestros pensamientos. Por eso derribamos, Señor, todo esto de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, oh Dios. Derribamos contienda, derribamos amargura, desamor,
rencores, rechazos, bueno, todo aquello que no contribuya, Señor, a vivir en paz, en gracia, en amor, Señor. Desechamos toda tristeza, las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. Desechamos el desánimo, el desaliento, en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos toda división, toda disensión, atada y lanzada en la profundidad de la mar, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Vamos, propóngaselo ahí en su corazón, que cese toda guerra y que usted pueda disfrutar de esa paz en su compañerismo. Señor, gracias, oh Dios del cielo, porque si en otro tiempo, Señor, no veíamos así a tu pueblo, ahora lo vemos de una forma distinta, como tú lo ves, Señor, y por eso creemos que ese compañerismo, Señor, se seguirá dando en cada pueblo, en cada ciudad, en cada nación, Señor. Tu pueblo, oh Dios, sirviéndose mutuamente y sirviendo a todos. Señor, tu pueblo, interesados los unos por los otros. Y ahora quiero orar por aquellos que quieren recibir esas bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Él pagó por su liberación, por su redención, por su salvación. Por eso le invito en esta hora que usted pueda acercarse con estas palabras y reconciliarse. Dígale: Padre Celestial, yo quiero acercarme por la fe. Conozco que eres un Dios de amor. Perdona mis pecados. Me arrepiento, en verdad, por cómo te he herido, por cómo te he fallado. Necesito de ese Redentor, que es Cristo Jesús, para que Él me salve, para que Él me limpie con su sangre y desde hoy me dé su Espíritu Santo. Gracias por darme ese milagro de una vida nueva, Señor. Hoy me vuelvo a ti y yo sé que hay una renovación plena, completa para mi vida, en el nombre de Jesús. Y oro por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias. Mira a todo aquel que se acerca, que se reconcilia contigo, Señor. Gracias, Señor. Sigue manifestándote a su vida, Señor. Sigue libertándole. Sigue rompiendo yugos, ataduras, temores, opresión. En el nombre de Jesús, Señor, se abren esas vías de comunicación entre el cielo y la tierra para su vida, oh Dios. Gracias, para que Él pueda hablarte y tú puedas conceder que cada día te conozca, Señor, oh Dios. Gracias por aumentar su fe. Gracias, oh Rey, por llenarle, Señor, con ese conocimiento tuyo y de tu carácter. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada una de estas familias también, Señor, que hace este esfuerzo para estar ahí, Señor, en este momento. Guárdales, bendíceles, Señor, oh Dios, que sea un descanso tranquilo, Señor. Rodea allí su familia, su casa de bendiciones, que el ángel de Jehová acampe a su alrededor y les defienda, como acampa allí alrededor de Alexander Otálora, de Rómulo Ramos, Orlando Tinjacana, Delgadillo, Seferino Forero, Ángel David, Karen Juliana Mariño, Jessica Vega, Elma Graciela Cortés, Jesús Beltrán y esposa, Pedro Zambrano, Paola Otero, Deisy Delgadillo. Gracias a Dios por Javier Godínez, Dayana Ortiz, Eduardo Sánchez, Ulises Reyes, Amparo Rodríguez, José Valentín Barreto, Concibo. Pastor, Dios te sigue bendiciendo. Pastor Edith, bendiciones abundantes. Gloria a Dios por ustedes. Samuel Moreno, Zuleima Guiracoy, Julsen Bastián, Edilson Arevalo, Isidro García, Majo Borja, Lucelena Corredor, Lucero Coca, Claudia Reyes, Boris Rendón, María C. Rodríguez, José Casa, Ofelia Parra, Cecilia Cárdenas, Emilce Delgadillo, Carmen Leonor Castro, María Esther Montenegro, Marlis Forero, Laura Cajamarca, Ovidio Ortiz, Blanca Santana. Le bendecimos, Angie Cabra,
Mayra Poveda, Isauro Anzola, Dios te sigue bendiciendo, mi hermano. Nelson Magne, Edgar Torres, Pastor Leonardo Molina, qué gozo tener en esta transmisión. Lacey Albornoz, Tatiana Fúquene, Gilmar Poveda, Carol Santa Fe, Sandy Murcia, Estrella Quiñones, Ángel Martínez, Yanel Cruz, Fidel Delgadillo, Nora Navarrete, Liliana Maecha, Elkin Castellanos, Alexandra Nova, Judy Amezquita, Sara Matellana, Lucecita Ortiz, Mario Ortiz, Gregorio Cometa, Ascensión Ariza, Alcira Peña, Sara Sierra, Ruby Ledesma, Lilia Cortés, Magali Suárez. Bendecimos sus vidas, sus familias. Sonia Villafuerte, Alexander Quintanilla, Ana Arévalo, Lisbeth Ortiz, Ana Gualdrón, Graciela Murcia, Gloria Niño, Henry Marroquín, Adrián Arévalo, Janet Sierra, Roberto Velázquez, Yamile Beltrán, Hugo Espinosa, Marta Galeano, Miguel Rodríguez. A cada uno de ustedes un saludo especial. Gracias también por acompañar esta transmisión. Que el Dios de la gloria les siga bendiciendo. Y mañana recuerde que tenemos ese propósito de estar ahí compartiendo lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas, 10 de la mañana. Dios les guarde y siga haciendo resplandecer su rostro con poder sobre cada uno de ustedes.